Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Hanukkah, la festividad de la luz, la festividad de los milagros, la festividad donde vemos un enfrentamiento entre Grecia e Israel. Y tenemos que entender cuál es el mensaje de esta festividad, pero antes de entrar en el mensaje, les recordamos que si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, nos pueden enviar un WhatsApp al número que aparecerá a continuación y te enviaremos la información de los cursos. Hablar de Hanukkah es hablar de la lucha entre Grecia e Israel. En el año 332 antes de la era común, Alejandro Magno conquista al imperio persa y él intenta llevar la cultura griega a todos los lugares que va conquistando, y también en Asia, y cuando llega a la tierra de Israel intenta influenciar la cultura griega a la tierra de Israel. Vemos que muchos judíos se helenizaron, pero no la mayoría. Y Alejandro Magno intentó llevar la cultura griega, la filosofía griega, la literatura griega, la poesía griega, el teatro griego, el deporte, la escultura, la estética. Pero sin embargo, el pueblo de Israel se resistió a este intento de helenización de Alejandro Magno. Y en el año 175, antes de la era común, Antíoco Epifanes toma el dominio sobre la tierra de Israel y intenta, por el convencimiento, ir introduciendo la cultura griega, pero en el año 167, antes de la era común, viendo que a través del convencimiento ya habían pasado muchos años y no era posible, lo hace por la fuerza. Y ¿qué hace? Deroga la ley mosaica, imponiendo pena de muerte a todo el que estudie la Torá o cumpla con cualquier precepto de la Torá. No se podía cumplir la circuncisión, no se puede cumplir el sábado, no se puede cumplir con el estudio, no se podía cumplir ninguna ley. Y aparte introduce la estatua de Zeus en el templo y profana el templo y anula el servicio del templo. Ante esta realidad, pasado un año, en el año 166, el Jonatán Cohen Gadol, Yohanan Cohen Gadol, junto con sus hijos, organiza una rebelión, organiza un ejército de rebelión y durante 2 años luchan arduamente contra el imperio griego y consiguen expulsar a los griegos de la tierra de Israel y devolver el culto al templo. Y en el año 164, el 25 de Kislev, logran reinaugurar el templo. Cuando llegan al templo, buscan encender la menorá, que era uno de los símbolos importantes del templo, porque la menorá expresaba la presencia divina que estaba en el templo. La luz del candelabro de esta menorá venía a expresar, dar testimonio de la presencia divina que estaba en el templo, porque tenía 7 brazos y el brazo de en medio quedaba prendido, incluso que había aceite para 12 horas cuando llegaban por la mañana y comenzaban el servicio de la mañana, el brazo del medio seguía prendido. El Talmud pregunta por qué ocurría este milagro. Dice, para dar testimonio que la presencia divina seguía en el templo. Y de ahí que los Macabim, que era el nombre de este ejército de rebelión, ellos quisieron encender la menorá para cumplir con este precepto y también para ver si la presencia divina seguía en el templo, ¿no? Después de la profanación que los griegos habían hecho durante todo este tiempo. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que fueron a los almacenes para buscar los frascos de aceite que estaban sellados con el sello del sumo sacerdote. Vieron que el almacén estaba totalmente destrozado, lo habían violado los griegos, pero buscando encontraron un frasco que tenía aceite para un día, porque cada frasco estaba sellado y duraba para un día. Encendieron la menorá, encendieron el candelabro y este aceite que tenía que durar un día, por la mañana cuando llegaron vieron que no se apagaba. Y así pasaron los días hasta que durante 8 días seguía prendida la menorá. Y en recuerdo de este gran milagro,
instituyeron la festividad de Hanukkah, Hanukkah que se refiere reinaugurar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje importante de esta festividad? Hanukkah nos enseña a nuestros sabios que tiene un mensaje que es proclamar el milagro, que los demás vean, que los demás sepan, que los demás entiendan que hubo un milagro en el templo. Ahora, ¿por qué era tan importante el concepto del milagro? Porque toda la lucha de Grecia e Israel, ¿en qué se basaba? En quién estaba en el centro. Para Grecia, el hombre es el criterio para establecer todos los valores. Y por eso en Grecia se habla de filosofía, el amor a la sabiduría. Quiere decir que el hombre, a través de su intelecto, a través de su razón, a través de su lógica, él establece los valores y él puede replantear los valores y analizarlos, y si ve que es necesario, incluso cambiarlo. Para Israel, en el centro está Dios, y Él es el que impone los valores, y por tanto estos valores son absolutos, mientras que para Grecia los valores son relativos. Quiere decir, estamos hablando de quién está en el centro. ¿Y qué ocurre? Que cuando acontece el milagro de la menorá, del candelabro, que dura 8 días, ese aceite, de pronto eso es una manifestación de que la presencia divina está en el templo, pero también es una manifestación de la intervención de la presencia divina. Quiere decir que la presencia divina interviene, Dios interviene en la creación. Y de ahí que si Dios interviene, pues justifica el argumento que los Macabim y que el pueblo de Israel argumentaba de que Dios está en el centro. Quiere decir, si es el hombre el que fija los valores, es porque Dios creó el mundo y se lo dejó al hombre, y el hombre es el que organiza toda su vida en esta tierra. Sin embargo, para Israel, Dios se manifestó en el monte Sinaí, nos dio unas leyes, y esas leyes son valores absolutos que nosotros no podemos negociar con ellos, sino que tenemos que regir nuestra vida en base a esos valores, que son valores divinos, valores absolutos. Y de ahí que el hecho de que haya habido un milagro muestra la intervención divina, y si Dios interviene y Dios interactúa en la creación, quiere decir que Dios sigue estando en el centro de nuestra vida, y por tanto sus leyes siguen teniendo la misma vigencia que tuvieron desde que se dieron en el monte Sinaí. Y por tanto, para nuestros sabios era tan importante que la persona manifieste el milagro, que la persona exprese el milagro. Cuando se encendía por la noche. Ahora, ¿por qué si la menorá en el templo se encendía antes de la puesta del sol, porque de noche no había servicio en el templo? ¿Por qué instauraron que se encienda por la noche? Para proclamar el milagro, porque cuando esta luz se proyecta de noche tiene mucho más visibilidad y el milagro es mucho más elocuente. Quiere decir que todo está en función de la proclamación del milagro. Por eso Hanukkah tiene un aspecto público, a diferencia de otras festividades, que es un aspecto personal, privado, individual. Hanukkah tiene un aspecto público. Tienes que encender en la ventana para que los demás vean. Hay quien acostumbra a encender en las plazas públicas de la ciudad, hay quien acostumbra a encender cuando hay un acontecimiento, una boda, un evento, también se enciende en ese lugar. Incluso que el encendido tiene que ser en la casa para cumplir con la obligación de la festividad, pero también para proclamar el milagro se enciende en otros lugares para que los demás sepan, los demás vean. Quiere decir que esta lucha entre Grecia e Israel, que es una lucha que no es solamente una lucha que ocurrió durante 2 años, sino es una lucha ideológica, una lucha cultural que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos siglos, es lo que se pone en evidencia. Quiere decir que vuelve a resurgir esa lucha de la centralidad de Dios o la centralidad del hombre. Y de ahí que esta festividad tenga esa importancia. Dijeron nuestros sabios que Hanukkah es una festividad conectada al milagro. Si había aceite para un día, ¿por qué encendemos 8? Quiere decir que el milagro fueron 7. Pero sin embargo, el hecho de que el aceite no se haya consumido el primer día también es un milagro.
y por tanto también el primer día ocurrió un milagro, tenemos que manifestarlo. Dijeron nuestros sabios que durante esa media hora que tenemos obligación de encender la Hanukkah, preferentemente desde la salida de las estrellas, durante 30 minutos tiene que estar prendida la Hanukkah. Si una persona no pudo encender las 6 estrellas, tiene hasta el alba para hacerlo, pero en primera instancia tiene que hacerlo a las 6 estrellas. Dice, durante todo ese tiempo, esa media hora, dice, la persona tiene que sentarse y contemplar estas mechas o estas velas. Se puede encender con aceite o se puede encender también con velas. Preferentemente mejor con aceite, porque el milagro del candelabro ocurrió con aceite de oliva de primera presión. Por eso la costumbre es encender con aceite de oliva si la persona tiene esa posibilidad. Si no, también puede encenderlo con velas, pero durante esa media hora la persona debe contemplar las velas, y dicen nuestros sabios que siendo que Hanukkah está conectado al milagro, la persona que se sienta durante esa media hora desde las 6 estrellas hasta la media hora contemplando, cada día va añadiendo una vela más. El primer día enciende una, el segundo 2, el tercero 3, así hasta completar 8. Cuando se sienta y contempla esa luz del milagro, dice, es el momento para pedir. Es el momento, la persona que no tiene hijos puede pedir para que Dios le bendiga con un hijo. La persona que tiene problemas de salud, la persona que tiene problemas económicos, la persona que tiene problemas de armonía en su hogar, la persona que tiene problemas con laborales, con su trabajo, pues ahí es el momento de pedir, es el momento de generar el milagro. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál fue el mérito de los Macabim para que se generara este milagro? Y la pregunta es muy evidente: ¿por qué ocurrió ese milagro justo con los Macabí? Y dijeron nuestros sabios que hay una ley de causa y efecto. Cuando tú actúas por encima de la naturaleza, dice, te haces meritorio de que también Dios actúe contigo por encima de la naturaleza. Dice, ¿qué quiere decir? Dice, los Macabí, ellos actuaron exclusivamente por la defensa de los valores judaicos. Es decir, que ellos sabían que desde el punto de vista lógico, racional, esa lucha no tenía mucho futuro, porque luchar contra el imperio que dominaba el mundo no era una cosa fácil. Pero sin embargo, ellos dijeron, ya estamos perdidos, porque si hay pena de muerte por cumplir con los preceptos de la Torá, ya estamos perdidos. Ya el judaísmo se termina. Si ya nadie va a poder cumplir nada, ni nadie va a poder ir al templo, ni nadie va a poder estudiar la Torá, todo se termina. Y por tanto dijeron, ya estamos perdidos, pues tenemos que ir hasta el final. Y dijeron, nosotros vamos a actuar por encima de la ley natural, y también Dios actuará con nosotros por encima de la ley natural. Quiere decir que cuando una persona hace una acción con entrega, con esfuerzo, una acción que implica que una persona doblegue su naturaleza material, dice, ahí se hace merecedor del milagro. Es como la persona, por ejemplo, tiene hambre porque no estuvo trabajando durante todo el día, no pudo comer al mediodía, llega a su casa por la noche y va a comer, y justo le llama a un amigo que está hospitalizado, que por favor venga, que quiere verlo y que necesita verlo de inmediato. La persona abandona la comida, se va a verlo, se queda hablando con él, lo acompaña, se queda de hambre. No cabe duda que la persona está doblegando su naturaleza material. ¿Por qué? Porque dejó la comida para atender a esta persona. Dice, tú actuaste por encima de tu naturaleza material. Dice, es digno que Dios también actúe por encima de la naturaleza natural, por encima de las leyes naturales. Muchas gracias y feliz Hanukkah.